Hola, ¿qué tal? Bienvenidas y bienvenidos a este nuevo vídeo. Como veis, he puesto un vídeo poco bueno para lo que serían los coches de Tesla, en este caso, y quería hacer un par de pensamientos rápidos, tampoco muy profundos, para poder corregir o para poder decir el por qué pienso yo que esto va a ser así. Y hay muchos factores, podría hacer un vídeo súper largo, pero voy a intentar no irme por las ramas y hacerlo lo más corto posible porque la verdad es que es una cosa muy evidente y no hace falta tener mucha explicación. En primer lugar, en los últimos años hemos visto como la tecnología producida en China y la tecnología producida en Europa y en Estados Unidos está al día de hoy un poquito bastante a la par. Es decir, no podemos decir que la robótica sea mejor aquí o allí, que la inteligencia artificial sea mejor aquí que allí, porque de alguna manera se están copiando entre todas las empresas, porque suele haber muchos grupos de trabajo que están internacionalmente repartidos por todo el mundo. Además que en todos los países más o menos hay programadores e investigadores de inteligencias artificiales y también de robótica. Entonces, son las cosas que nos hacen falta para que los coches se conduzcan solo y para que puedan, por ejemplo, seguir el carril y que no se salgan. Son cosas que hacen falta. Primero inteligencia artificial y después robótica para poder mover, mecanizar esa inteligencia artificial, por así decirlo, en los vehículos en este caso. Como digo, para mi punto de vista, Tesla lleva 3 años en los laureles, durmiendo tranquilo, y pienso que como no actúe, como no reaccione, se va a quedar ahí y va a perder el tren, por el simple hecho de que, como habéis podido seguramente observar en los últimos meses, si sois seguidores, por ejemplo, de Alejandro Pérez, pues sabréis que en los últimos años ha hablado mucho de nuevos coches que llegarán de China, que estarán a un precio más accesible, etcétera, etcétera. Y la verdad es que cuando los coches empiezan a llegar al mercado y cuando los coches empiezan a ser vendidos, pues es cuando la inteligencia artificial empieza a trabajar de verdad y cuando se pueden empezar a recabar datos y donde se puede mejorar el software y el hardware. El software normalmente se instala en un coche, un hardware lo más potente posible para poder después desarrollar un software lo bastante eficiente, pero naturalmente tiene sus limitaciones porque después, según vas construyendo los vehículos, pues vas viendo que bueno, quizás este pequeño pieza que cambiará por otra para tener mejor eficiencia en esto y en esto, que son cosas que pasarán seguramente en un futuro. Como sabréis, se ha hablado mucho de las cámaras de Tesla, que tienen 1,3 megapíxeles. Otros coches, como por ejemplo el Hyundai o el Kia, tienen pues mejores resoluciones. Por lo tanto, seguramente cuando la inteligencia artificial esté súper entrenada, serán más eficientes los coches que se llegan importando desde China. Algunos de los pasos que ya han iniciado los últimos días, desde que ha habido pues algunas marcas que ya están siendo desde el 1 de septiembre comercializadas en Europa, pues Tesla lo que ha hecho es bajar en algunos países los precios de sus Tesla Model 3, de sus Tesla Model Y, aunque en un poquito menos sitios, pero hay sitios en los que han bajado pues un poquito, no mucho. Pero sobre todo las clases bajas, como puede ser el Model 3 Standard Range y el Long Range, han bajado un poquito de precio en algunos países. No en todos, pero en algunos países. Porque Tesla se da cuenta de que la gente mira todo, no solamente el autopilot y, por así decirlo, el asistente de carril, también se mira pues el precio inicial del vehículo. Y aquí pues tienen bastante que perder porque las empresas chinas lo que les interesa es vender los vehículos y no dejarlos en un sitio guardado, sino venderlos aunque sea a un precio un poquito más barato, porque mientras que se pueda producir y se pueda vender, se puede salvar la caja de la fábrica. Por otro lado, yo ya os he comentado en mi canal que hay muchísimos cargadores de carga rápida que son bastante más baratos que los de Tesla actualmente. Otro tren que se le va a escapar a Tesla es lo de la red de supercargadores. La verdad es que aquí en Suiza tenemos una red de supercarga nueva, hace unos 4 años, que no ha subido de precio en esos 4 años. Ha valido siempre 49 céntimos de euro y si eres inteligente y te haces el seguro con una empresa, pues puedes incluso cargar por 39 céntimos de euro, 10 céntimos de euro más barato. Y se está notando mucho porque esta aseguradora incluso es la que más bonos te da para el vehículo eléctrico. Es decir, que Tesla en estos momentos está en un puesto en el que ni siquiera conviene a los que tenemos un Tesla ir al cargador de Tesla, porque nos cobran 20 céntimos más por cada kilovatio hora que a 100 metros. Y lo bueno de esta super red de carga que hay aquí es que cada 20 kilómetros en autopista, o sea, no tienes que salir fuera, como en el caso de Tesla, que tienes que salir siempre fuera de la autopista para cargar, también aquí en Suiza. Y eso es lo que le va a hacer a Tesla el perder totalmente el mercado de recargas. ¿Por qué? Porque todas las cargadores que se están haciendo al día de hoy
se hacen en plena autopista. No hay que perder tiempo fuera. Y el precio, que era lo que era interesante, por ejemplo, en el mes de marzo, que valía bastante menos que lo que valía esta red de carga, pues tampoco está ahí, porque los cargadores son carísimos. O sea, yo pienso que para un Tesla, ir a cargar al cargador de Tesla y que paguen más que en otro sitio, es su perdición. Además que hoy he visto, como he dicho, 4 Teslas, y son Teslas nuevos, cargando en los cargadores de esta empresa y no en Tesla. Por el simple hecho de que los que estaban cargando en Tesla Charger eran gente que tenía un Model S y un Model X de hace 3 o 4 años, personas que seguramente aún tienen la carga gratuita, o eso es lo que yo me imagino, porque si no tampoco me imagino por qué van a cargar allí. Otros coches que suelen cargar allí son coches de empresas, porque las empresas tienen la carga quizás también un poquito más económica, o digámoslo así, la persona que carga el coche no es su coche y le da igual dónde carga. Es lo que yo estoy viendo en los últimos 3 meses. Digamos que primero he conducido el coche, he intentado aprender cómo se funciona, he hecho un montón de cargas en Tesla. Y como digo, si tengo que usar un supercargador de Tesla aquí en Suiza, prácticamente no lo hago porque tengo el otro sitio. Y mi seguro, por desgracia, no está dentro de ese precio más económico. Pero quizás el año que viene me cambie de seguro y lo coja, porque si voy a pagar un poquito menos, pues aunque sean 5 o 10 céntimos menos, aunque no lo creáis, es un buen precio, porque siguen siendo 20 céntimos casi más barato que cargar en Tesla. Como digo, la mayoría de los cargadores que tenemos aquí son de versión 2.0, la versión 2 porque son los que más hay. Hay 3 cargadores en versión 3 y valen el mismo precio que los cargadores de versión 2. Entonces, la verdad es que el coche no carga más de 170, el Tesla Model 3 que tenemos nosotros, y los Standard Range que se están vendiendo ahora, que van a salir dentro de poco, veremos un montón de ellos, porque si ya había muchos modelos Y, me imagino que habrá muchísimos más, sobre todo si le bajan un poquito el precio, que es lo que han hecho, poner un precio bastante accesible, casi más barato que el Model 3. Pero pienso que incluso haciendo esto, Tesla ha perdido totalmente la guerra contra los coches chinos, y como no se ajuste un poquito el cinturón en lo de los supercargadores y sea más inteligente poniendo los nuevos supercargadores de versión 3.0 en autopista, va a perder totalmente la red de supercarga, que era lo que hacía especial a Tesla. Nada más, amigas y amigos, espero que os haya gustado el vídeo, suscribiros al canal, dar un like, y esta semana, el domingo, tendremos un live streaming, una emisión en directo con un canal que seguramente todos conocéis. Así que suscríbete al canal, dale un like y veremos si conocéis a las personas que vamos a entrevistar.